Buenas, vamos a hablar de los ángulos que se pueden formar al tener dos rectas cortadas por una transversal. Bueno, comencemos así. Tenemos dos rectas coplanares, o sea, dos rectas que están en un mismo plano, como por ejemplo las que nombramos R y S, y estas rectas van a estar cortadas por una tercera recta llamada recta secante o transversal a las dos. Como tiene intersección esta última recta con las dos rectas consideradas en los puntos A y B, la recta transversal también está en el mismo plano que las otras dos. Muy bien. En esta situación vamos a considerar los ángulos cuyos vértices están en los puntos A o B. Bien, fíjense que podemos tener varios ángulos, ¿no? Para evitar los ángulos llanos, porque no nos interesan para esta clasificación, ¿sí? Vamos a considerar los ángulos que tienen sus lados en una de las rectas R o S, una de las rectas iniciales, y el otro lado incluido en la recta transversal. Por ejemplo, vamos a marcar, ¿sí? Ahí tenemos el ángulo alfa con vértice en A. Uno de sus lados, ¿sí?, está en la recta R, incluido en la recta R, y el otro lado está incluido, ¿sí?, en la transversal. Bien, ¿cuántos ángulos podemos formar con esa consideración? Podemos formar 8 ángulos. Ahí tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, gamma, delta. Esos 4 ángulos iniciales tienen vértice en A. Y cumplen lo que dijimos, ¿no? Un lado en la recta R y el otro en la transversal. Ahora vamos a los ángulos que se pueden formar con vértice en B. Ahí tenemos el ángulo epsilon, zeta, eta y tita. Muy bien, estos 4 últimos ángulos tienen vértice en B y un lado incluido en la recta S y el otro lado incluido en la recta transversal. A la recta transversal le vamos a poner el nombre T. Bien. Ahora, ¿por qué los nombré con distintos, por qué los pinté, mejor dicho, con distintos colores a los ángulos? Porque los 4 que están en rojo se van a llamar ángulos internos y los que están en azul se van a llamar ángulos externos. ¿Por qué los 4 ángulos que están en rojo se llaman internos? Y podríamos decir, una explicación la podríamos dar porque el interior de los 4 ángulos tiene intersección con esta región determinada por las rectas R y S, ¿sí? Entonces podríamos decir que tiene el interior de los 4 ángulos tiene intersección con esta región, con la región que está entre las rectas R y S. Ahí fíjense que los ángulos azules, el interior de los ángulos que están pintados en azul, no tiene intersección con dicha región. Pero bueno, hablar de regiones podría ser complejo con lo que tenemos definido hasta ahora, entonces podríamos utilizar otra consideración. Por ejemplo, vamos a quedarnos solo con el ángulo alfa. ¿Sí? Prestemos atención y vamos a usar otra característica. Uno de los lados pertenece a R y el otro lado a la transversal. Bueno, el de la transversal sí, solo no tiene intersección con el punto B, con el otro punto de intersección. Sin embargo, si consideramos el otro ángulo, ¿sí?, también con vértice en B, sería el ángulo delta, fíjense, también tiene un lado con intersección en R, pero el otro lado, el de la transversal, sí tiene intersección con el punto B. Podríamos usar esa consideración y entonces tendríamos los 4 ángulos externos, ¿sí?, tienen un lado en R o en S y el otro lado incluido en la transversal, pero no tiene intersección con los dos puntos A y B, solamente con uno de ellos. Bien, y si consideramos los otros 4, los internos, ¿sí?,
el lado que está incluido en la transversal tiene intersección con el otro punto, ya sea A o B, de acuerdo al caso. Podemos entonces clasificar a los ángulos de dos rectas cortadas por una tercera recta llamada secante o transversal, los podemos clasificar en ángulos internos o ángulos externos. Y como son 8, 4 de ellos son internos y 4 son externos. Muy bien, es todo por ahora.